Hola, bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre Andy Warhol y sobre cómo su obra nos puede servir para pensar en pintura y cuerpo, cómo nos contribuye. Entonces, bueno, Andy Warhol, que es su nombre original, nació en 1928 en Pittsburgh, Pensilvania, eh, y tuvo una niñez como sus papás eran inmigrantes eslovacos, tuvo una niñez no muy llena de lujos. Y bueno, acá en Pittsburgh él estudió en la Universidad de Carnegie y luego de eso, luego de graduarse, se fue a Nueva York y en Nueva York sí, en efecto, se volvió un gran artista de la ilustración comercial, ¿no? Entonces él se volvió muy exitoso en la ilustración comercial, en zapatos, en moda, y luego fue que dio el paso hacia el arte. Entonces una de las cosas que permitió la transición de Warhol de la publicidad al arte es el hecho de que muchos de sus conocidos que eran artistas, que no eran ilustradores comerciales, estaban utilizando su arte en función a la publicidad. Entonces realizaban anuncios publicitarios, entonces fue ahí cuando se dio esa transición en la que Andrew Warhol decidió cambiar de este mundo de la ilustración, en donde tenía ya su taller, en donde ya habían personas que lo ayudaban como asistentes, y se metió en el mundo del arte. Y las primeras cosas que nosotros vemos, los primeros trabajos que vemos de Andrew Warhol como artista, son los trabajos en donde mete la publicidad en el arte en vez de al contrario, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, las serigrafías de las sopas de Campbell's, también estas cajas de brillo. Entonces es interesante porque acá Warhol no solo mete la publicidad dentro del campo del arte, sino que comprende la publicidad como este lenguaje colectivo de las personas que viven en Estados Unidos, como este lenguaje colectivo de lo masivo, de la producción y el consumo masivo. Digamos que la forma en la que, digamos, los procesos que él utiliza son procesos de automatización. Entonces él utiliza serigrafías y él siempre, digamos, no es como el ready-made en donde las cosas ya están hechas, sino que las hace de una manera muy rápida. Entonces tiene la posibilidad de con sus métodos hacer producciones muy amplias, ¿no? Y otra de las obras, yo creo que emblemáticas de Andy Warhol para los años 60, que fue cuando comenzó su carrera como artista, es Dollar Sign, que hace toda una serie de ellas, y yo creo que es un trabajo que ilustra mucho esta importancia del dinero en la sociedad americana, ¿no? Y en su vida misma, que durante mucho tiempo no contó con mucho dinero, ¿no? Entonces, él logra hacer de su arte y de su arte, logra hacer de la sociedad consumista el sello de su identidad como artista. Y esto yo creo que es lo que permite que digamos que Andy Warhol es una de las personas esenciales para el desarrollo del arte pop, porque comienza con este tipo de producciones masivas, de que el arte también puede ser comercializado de manera masiva y que no necesariamente, o sea, podemos tener comisiones, podemos tener todas estas cosas. Yo creo que lo saca un poco de ese pedestal en el que lo teníamos, ¿no? En este pedestal del arte sagrado. Bueno, y ya hablando un poco más sobre, sobre cómo Andy Warhol nos va a ayudar un poco para pintura y cuerpo, para entender el cómo aproximarnos al cuerpo, yo creo que debemos empezar por uno de sus trabajos tempranos. Estos dibujos él los hizo cuando era ilustrador comercial, pero estos dibujos son personales, ¿no? Entonces lo que vemos acá, esto es antes de los 60, vemos dibujos en bolígrafo, todos con la línea muy, o sea, no es una línea peluda, es una línea muy marcada y yo creo que muy sutil, o sea, no necesita ser detallista para lograr darnos a entender qué es lo que está sucediendo y para lograrnos meter como en este espacio muy íntimo, ¿no? Entonces acá vemos, digamos, todos son personas, tal vez amantes o tal vez personas de amigos o de su intimidad y con una línea muy sencilla, vemos acá, somos capaces de ver el abrazo, de ver el gesto, de ver como este momento tan privado, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que me interesa del último dibujo es que
no necesita ser ni siquiera la línea completa para darnos a nosotros la sensación de que hay un rostro ahí, para darnos la sensación de que estamos en un lugar privado, en un lugar de calma. Y esto, digamos, estos dibujos yo creo que son un buen precedente para ver lo que hace Warhol más adelante con el cuerpo humano. Ya cuando nos metemos en Warhol como artista en los 60, vemos de sus obras más famosas y ya metiéndonos en pintura y cuerpo, vemos como a Warhol le interesa el ser humano como producto, ¿no? Entonces se enfoca en las celebridades y en esta reproducción de la imagen a nivel masivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estas dos obras, tanto el díptico de Maudlin como Las Nueve Yaquis, son dos obras que suceden, que él saca, digamos, las imágenes originales, las saca de periódicos, de anuncios publicitarios, de revistas, y con ello como que al reproducir la imagen muchas veces yo creo que nos está hablando también de esta producción masiva, sin cuestionarnos, nosotros no nos cuestionamos esa producción masiva, y más o menos ese volver al humano objeto y volver a la imagen humano objeto, porque con la fama eso es lo que pasa, y yo creo que ese es uno de los comentarios que nos hace Warhol. Y estas dos imágenes particulares me llaman mucho la atención porque las dos fueron hechas luego de sucesos trágicos. Por ejemplo, la de Maudlin, el díptico de Maudlin fue hecho luego de su muerte, y el díptico, y Las Nueve Yaquis esta fue una foto que fue tomada minutos antes de que pasara el accidente, la tragedia del asesinato de John F. Kennedy. Entonces yo creo que habla mucho como de esta obsesión de las masas por la imagen de la fama, incluso en estos momentos trágicos, por esta obsesión por saber qué sucede con ellas, y esta obsesión vuelve a estas personas en objetos comerciales, de alguna forma. Entonces yo creo que digamos, ahí es cuando Warhol se empieza a relacionar con el cuerpo humano o con la persona humana dentro de sus obras. Otra de las obras que me parece interesante cuando hablamos de pintura y cuerpo es esta de la silla eléctrica. Me llama mucho la atención porque a pesar de, digamos, esta obra él saca la fotografía inicial de un periódico, y a pesar de que no haya un cuerpo acá, que uno diría pintura y cuerpo debe tener un cuerpo, ahí yo creo que nos da una esencia, digamos, como que evoca físicamente que ahí va a morir o murió alguien, ¿saben? Como que evoca esta esencia, esta presencia, y no necesariamente, o sea, el objeto en sí mismo nos da indicios del cuerpo, y yo creo que es muy interesante pensar cómo podríamos hacer pintura de cuerpo sin tener un cuerpo, o sea, con la ausencia del cuerpo es suficiente. Y bueno, ya moviéndonos un poco en la línea del tiempo, para 1975, empezamos a ver, por ejemplo, en Ladies and Gentlemen, que es una serie que Warhol realiza para un coleccionista italiano. Bueno, es una serie de personas de personas trans y de drag queens, ¿no? Entonces hace toda una serie de muchas personas, de sus amigos, de personas que él no conoce mucho, y les toma fotografías y luego con eso realiza las obras. Lo que me gusta de estas obras es que él utiliza la fotografía inicial, pero cambia por completo a las personas, ¿no? Entonces nosotros vemos acá una intervención muy interesante y de cómo con la fotografía, digamos, a pesar de tener la fotografía intacta, él hace muchísimo con la pintura y logra muchísimo, logra incluso despersonalizar esas fotografías, logra hacerlas no solo arte, sino logra cambiar la identidad de esas personas que en un inicio fueron fotografiadas. Entonces, ¿cómo jugar con la fotografía y con la pintura? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que nos puede ayudar a resolver Warhol. Y por último, digamos, de las obras que más me interesan de Warhol es esta que realiza con Basquiat, porque son como un montón de figuras de Cristo hechas en sacos como para golpear. Entonces yo, no sé, es pensar como en los soportes y en cómo también el soporte mismo nos permite como dar lenguajes distintos. Digamos, si hacemos una pintura
en una bolsa para golpear, ¿qué significa eso? ¿A qué nos trae? Y la manera en la que la disponemos, ¿no? Porque ahí está dispuesta para ser golpeada. Entonces pensar tal vez en los soportes como nuevas formas digamos, en los soportes, en la automatización, todo eso yo creo que Warhol nos permite, digamos, nos trae toda esta gama de posibilidades, todo este menú de posibilidades de las cosas que podemos hacer con la pintura. Y bueno, por último, una de las exposiciones que yo creo que más nos ayuda a entender cómo Warhol contribuye a esta aproximación al cuerpo en la pintura es My Perfect Body, que fue una exposición realizada por la Fundación de Andy Warhol hace, yo creo que por ahí hace 1 o 2 años, sí, no mentiras, como 3 años tal vez, 2019. Entonces en esta yo creo que en general nos habla un poco sobre como la imperfección del cuerpo y sobre esta fijación, digamos, esta obra habla de las fijaciones sobre el cuerpo que tenía Warhol. Y hay muchas obras interesantes, a mí particularmente esta obra en la que son como un montón de radiografías de Jean Basquiat me llama mucho la atención porque nos habla como es un mismo cuerpo, o sea, son fotografías de una misma persona pero superpuestas y que se realizan a partir de la composición, ¿no? A partir de la composición se da realmente la contribución, o sea, se da la intervención de la fotografía, de la radiografía. Y hay cosas muy íntimas, digamos, Warhol con detalles, digamos, por ejemplo, estos pies, no necesitamos saber necesariamente, no necesitamos saber cómo está el resto del cuerpo para identificar este tipo de gestos con el pie, cierta timidez, cierta, sí, como duda sobre algo, y es muy interesante ver cómo con gestos muy, muy sutiles, porque no tenemos que estar el resto del cuerpo, ya viendo el resto del cuerpo ya nos trae a colación estas cosas. Lo mismo digamos, estas obras, esta es una misma obra, solo que esta está en rayos UV y esta está como se vería, en rayos UV como con la luz normal. Y yo creo que todas nos hablan sobre el cuerpo como un peso en sí mismo, como un objeto que cargamos, ¿no? Entonces como un objeto que debe ser perfecto, que cargamos como estas fijaciones que tenemos con el cuerpo. Entonces yo creo que en general Warhol nos permite, creo que volvamos a la primera, nos permite más que otra cosa cuestionarnos nuestra relación con el cuerpo como objeto. Digamos, cuando hablamos de retrato, nosotros no necesariamente pensamos en el retrato como algo positivo o negativo, pero el retrato es volver al cuerpo humano objeto. Entonces es interesante pensar en estas cosas y en cómo la repetición digamos, es un medio que tenemos a nuestro alcance, la automatización es un medio que tenemos a nuestro alcance, la intervención de la fotografía, y Andy Warhol nos permite todas estas cosas y nos llama a estas sutilezas también. Entonces, sí, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Al último tengo las referencias, pero en general las saqué todas de Carnegie y de la fundación de Andy Warhol.